Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, pueden compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Queridos amigos, una alegría poder volvernos a encontrar para esta ocasión revisar el capítulo 7 del Evangelio de Mateo en los versículos 21 al 29. El contexto es el Sermón de la Montaña. Jesús está predicando a una multitud de personas quienes tienen el interés de conocer la propuesta programática del Evangelio, la propuesta programática de la nueva alianza. Lo que Jesús viene a decirle a esta multitud de personas es el plan que Dios quiere para la comunidad humana. En este contexto, la comunidad de Mateo, la comunidad que escribe el Evangelio, empieza a narrar una serie de elementos que son vitales para quien se dice cristiano y quien practica la fe en Cristo. En estos versículos hay una dicotomía, una contradicción, un enfrentamiento entre decir y cumplir. Una cosa es decir que se cree en Dios, que se cree en las bienaventuranzas, que se cree en la prédica de Jesús, y otra cosa es cumplir esta suerte de acuerdo programático. Cuando contraponemos decir con cumplir, aquí el Evangelio o este pequeño fragmento principia diciendo: no me vengan con Señor, Señor. Y más adelante quiere explicar, especificar qué significa este Señor, Señor. Básicamente pone el ejemplo de alguien que cuando se tenga que enfrentar a el final de sus días, podría argumentar: bueno, es que yo profeticé, yo eché demonios, yo hice milagros en nombre tuyo, Señor, Señor. Y aquí el texto nos pone estas imágenes que convocan un poco a
los escenarios apocalípticos. Sin embargo, lo que se quiere poner de relieve no es el escenario apocalíptico donde uno tiene que rendirle cuentas a un Dios, sino que la fe no consiste en profetizar, en echar demonios ni en hacer milagros. Si esto les parece una imagen parecida y conocida de algunas iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, pues sepan y reconozcan y denuncien a aquellos que, bajo el argumento de que están transmitiendo la buena noticia, se dedican a hacer falsificaciones del Evangelio. Evangelizar no se resume o no se simplifica en profetizar, echar demonios o hacer milagros. Eso es precisamente lo contrario a cumplir y poner en práctica el Evangelio. ¿Qué significa poner en práctica el Evangelio? Aquí no lo dice con claridad meridiana, pero el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, nos dice qué significa cumplir y poner en práctica el Evangelio. Y lo expresa de una manera que a mí me parece contundente e incuestionable. No es hacer milagros, no es echar demonios, no es profetizar. Cumplir el Evangelio es, cuando tú veas a alguien que tiene hambre, dale de comer. Cuando tú encuentres una persona que tiene sed, pues invítale un vaso de agua. Cuando encuentres un forastero que no tiene dónde vivir y se encuentra pues o desabrigado, o triste, o solo, finalmente es un inmigrante ilegal, es un extranjero desconocido, pues a esa persona invítala a quedarse en tu casa. Si encuentras una persona desnuda, aquí no es una mera imagen literaria, es gráfico, ¿sí? Las personas desnudas de nuestro presente son aquellas que no tienen ni qué comer ni dónde vivir, que están pues sencillamente jodidas en la vida. Entonces ayúdale a vestirse, dale un vestido. Esto tampoco es literario, ¿sí? Se trata de ser solidarios, de compartir lo que uno tiene, de compartir inclusive eso poco que uno tiene, para que estas personas menos favorecidas tengan con qué seguir adelante. Si estuve enfermo, me visitaste, no te está diciendo que vayas a su casa a curarle la enfermedad, mucho menos de que hagas un milagro para dejarlo en bien, o como suelen hacer en estos espectáculos burdos de algunas iglesias, simulacros de gente de pie caminando cuando estaban en sillas de ruedas 5 minutos después, o algunos que tienen un dolor de muelas y les aparece una pepita de oro allá adentro. En fin, no estoy diciendo nada que no conozcamos o hayamos escuchado. Y concluye: cuando estuve en la cárcel, pues acudiste a mí. No se trata de sacar a nadie de la cárcel, sino ser empático, de tener presente de que esa suerte, esa desgracia no es ajena a nadie, y que la gente en este tipo de circunstancias necesita consuelo y apoyo. Eso es cumplir y poner en práctica el Evangelio. Eso es antagónico a lo otro, ¿sí? A estos espectáculos que lo único que hacen es defenestrar el Evangelio. Lo que hacen verdaderamente es convertirlo en un burdo, en una burda simulación de buenas acciones, cuando lo que en el fondo están buscando es acaparar la atención de la gente, aprovechar el mucho poco conocimiento que tiene la gente de determinados fenómenos, y con eso comprar su voluntad,
su sincera filiación a su comunidad cristiana entre comillas, ¿no? Entonces el fragmento concluye con una comparación que es exactamente equivalente a esto. Todos aquellos que se dedican a decir, a ufanos, empezar a gritar a los cuatro vientos, Señor, Señor, están construyendo su casa en la arena, están materializando los cimientos de su cristianismo en una superficie deleznable que tarde o temprano se va a caer y se lo va a comer el mar. En cambio, los sabios construyen su casa en la roca. ¿Y qué es construir la casa en la roca? Pues convertir tu corazón, tu voluntad, tus deseos y tus acciones en esto que el mismo Evangelio de Mateo lo declara en el capítulo 25. Son acciones, es una puesta en práctica, es una praxis, es una manera de ser en el mundo. De lo contrario, solo eres como decimos en el mundo andino, un pajpaco, un cuentacuentos, un falsificador. Y como lo habíamos dicho en alguna ocasión, el Evangelio de Mateo está destinado a judeocristianos, por lo tanto gente que conoce muy bien el Antiguo Testamento y que entiende que detrás de eso hay una tradición religiosa. Y dice, esta es la diferencia entre alguien que habla con autoridad y lo que predican los escribas. Los escribas que eran maestros de la ley, que conocían de pe a pa lo que decía la Torá, y le señalaban con el dedo a la gente cuando no cumplía determinada ley, y pues la castigaban o pues la arrinconaban a base de leyes. Y aquí el Evangelio, este momento de predicación, quiere insistir que aquel que se llama cristiano y realmente vive el Evangelio con absoluta transparencia y responsabilidad, lo hace con autoridad, y la autoridad está en sus obras. ¿Y cuál es la autoridad de Jesús cuando predica esto? Es la autoridad de sus obras, porque Él es un maestro no de la ley, es un maestro de la caridad, es un maestro que está con los ojos abiertos y con la voluntad dispuesta a ayudar a aquel que pues, o ha sido ofendido o ha sido puesto y arrinconado por aquellos que le señalan con el dedo, aquel que ha sido infelizmente tratado, sea por una enfermedad o por ejercer alguna profesión que lo convierte pues, en un paria, en un excluido, en un marginal, como el caso de la prostituta o aquel cobrador de impuestos. Esto es lo que dice este pedazo, esto es lo que se puede interpretar de este pedazo de Evangelio, pero en buena medida no es lo que diga aquí y lo que transcriban los Evangelios. Reitero, esto es fruto de una tradición cristiana, la cual ha sido reflexionada a lo largo del tiempo y tiene que ser reflexionada por nosotros en nuestro presente. En la época en que ellos transcribieron este evangelio, pues para ellos era importante esto: la gente que tenía hambre, la gente que tenía sed, el forastero, aquel que anda desnudo, ese que está enfermo o aquel que está en la cárcel. Para nosotros, ¿quiénes son estos puntos de referencia de la praxis cristiana? ¿A quién tenemos que mirar? ¿Con quién tenemos que solidarizarnos? ¿A quiénes debemos extender nuestra mano y comportarnos como buenos cristianos, como gente que cumple y pone en práctica la buena noticia del Evangelio? Muchas gracias nuevamente y caminemos juntos con la esperanza en el corazón y sin desfallecer en la solidaridad. Hasta pronto, que estén bien.